Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar el tema de mitosis, que es un proceso de división celular, por el cual pues estaremos analizándole eh, cada uno, pues obviamente para poder analizar cada paso de estas, de este proceso, ¿no? Entonces tenemos que la mitosis es un tipo de reproducción celular que origina dos células hijas con el mismo material genético que la célula madre, lo que implica para esta una división exacta de su genoma. Por ello tienen características muy similares a la célula original. Y antes de iniciar el estudio de la mitosis es necesario saber cómo se organiza el ADN, ácido desoxirribonucleico, para la reproducción de la célula al condensarse y formar los cromosomas. Dentro de la mitosis vamos a tener diferentes procesos, entre ellos está la interfase, profase, metafase, anafase, telofase y por último nos dará como resultado dos células hijas, las cuales las vamos a ir analizando cada una en este proceso, ¿no? Bueno, como ya sabemos, la interfase es un momento de crecimiento de la célula, donde desde su nacimiento alcanza el tamaño y características del tipo celular correspondiente, y en esta fase se sintetizan buena cantidad de proteínas y al final la célula comienza a prepararse para reproducirse, por lo que replica su material genético para que al momento de dividirse de una copia a la célula hija, y de esta manera cada célula mantenga la información genética necesaria. La interfase corresponde a las fases G1, S, G2 del ciclo celular, como ya lo estuvimos analizando en días pasadas. Entonces vamos a analizar precisamente cuáles son los puntos o los procesos que se llevan a cabo dentro de la mitosis, ¿no? Entonces, en este caso, la primera parte de este proceso sería la profase, y la profase suele subdividirse en dos etapas, temprana y tardía. En la profase temprana, los cromosomas que en la interfase tardía aparecieron como delicados filamentos no individualizados dentro de la cavidad nuclear comienzan a condensarse. En la célula animal, el centrosoma se divide en dos centriolos que se desplazan en sentido contrario, rodeándose de radiaciones gelatinizadas llamadas ásters, ¿no? Entre uno y otro áster se forman algunos hilos de proteína más densa que dan origen a los husos. En las células vegetales, la ausencia de centriolos no altera la formación del huso. Entonces, la primera fase que tendríamos sería la profase temprana, en los cuales pues se van a colocar, pues se van a empezar a realizar varias segmentaciones a nivel de los cromosomas, que darán lugar a la división celular. En la profase tardía, la membrana nuclear y el núcleo se desintegran y los cromosomas continúan condensándose hasta que se hacen visibles. Los cromosomas integrados por un par de cromátidas hermanas unidas por el centrómero, ¿sí? A los lados del centrómero están los cinetocoros, estructuras por medio de los cuales se ponen en contacto con las fibrillas del huso para que los cromosomas puedan pues moverse, ¿no? Entonces, en esta parte de la profase podemos ver que el fragmento de la membrana nuclear se fragmenta, y pues obviamente los cromosomas están unidas por un centrómero, que son estos puntitos que nosotros podemos observar justamente aquí, y los centriolos se colocan en los polos, en este caso en los extremos precisamente de la división celular, ¿no? Van a empezar a realizar el proceso de esta división tan importante. Tenemos que también existe otra fase, que es la metafase. Las parejas de cromátidas inician una distribución irregular, posteriormente toman un acomodo a la mitad de la célula o zona ecuatorial por medio de los cinetocoros deslizándose por los
usos acromáticos. Entonces, en esta parte de la metafase, la región del centrómero duplicada que une las cromátidas se alinea en el plano ecuatorial de la célula, es decir, los cromosomas, ¿sí? Digamos, se alinean en el centro, ¿sí? Y obviamente el uso acromático aparece precisamente tomando cada uno de las partes del centrómero, que pues obviamente serán divididos o partidos hacia la mitad, ¿no? En el proceso de anafase, los centrómeros de cada pareja de cromátidas se dividen, permitiendo su separación. Una cromátida de cada pareja se desliza en sentido contrario por medio de sus cinetocoros, lo cual forma dos lotes idénticos de cromosomas que constituyen las figuras llamadas estrellas hijas o placas polares, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo las cromosomas hijas, ¿sí? Se dividen hacia los polos, ¿sí? Y que permitirán el movimiento de, pues obviamente, los cromosomas preparándose para la división celular. En el caso de la telofase, las fibrillas del huso empiezan a desintegrarse hasta desaparecer. Lo mismo sucede con el áster de cada extremo. En el proceso de pues, la citocinesis es al final de la telofase. Las cromátidas separadas en cada polo vuelven a tomar un espacio indiferenciado, fibroso y se rodean de membrana nuclear. De esta manera integran a los núcleos de las células hijas que quedan formadas cuando también se divide el citoplasma de la célula madre. Y por último tenemos la interfase de las células hijas, que posteriormente cada célula hija entra nuevamente a la interfase para alcanzar el tamaño característico del tipo celular y comenzar de nuevo con las fases de una nueva mitosis. Aquí tenemos entonces el proceso de la telofase, en el cual pues las cromátidas hermanas se empiezan a replicar y obviamente pues los usos acromáticos se empiezan a separar, empieza a haber una formación de una invaginación precisamente en una parte del núcleo, una parte de la célula y que más adelante da lugar a lo que son dos células hijas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo con toda claridad de qué es lo que sucede, ¿sí? Precisamente en cada una de las fases. En este caso tenemos las imágenes como se ven en la vida cotidiana y en esta fase tenemos la interfase tardía, que precisamente será que los pares de centriolos se colocarán precisamente en la parte pues posterior al núcleo, ¿sí? Y que en la profase temprana empezará a fragmentar la membrana nuclear para ir tomando a las cromátidas hermanas por el cinetocoro, ¿sí? Por el centrómero, para que ustedes me entiendan, precisamente para iniciar esta división, ¿no? Después, el uso acromático, pues se divide o se pone en los núcleos, en los polos de cada célula, y cada pues digamos, microtúbulos del uso toma por el centro, por el centrómero, ¿sí? A cada cromatida hermana, precisamente para, pues empezar a dividirlas. En el paso de la metafase, se colocan pues las cromátidas hermanas se colocan al centro, precisamente para que cada uso cromático tome la mitad de cada cromosoma, ¿sí? De cada cromosoma hermano o hermana, ¿sí? De cada brazo, ¿sí? Del cromosoma e inicie la división celular. Por otro lado, en la anafase, cada cromátida hermana por cada centro se va hacia los polos opuestos, ¿sí? Para empezar el proceso de la duplicación. En este caso, en la telofase, reaparecen los nucleolos, ¿sí? Aquí los podemos ver, los cromosomas se extienden, los cromosomas empiezan a duplicarse y por último, en la parte de la citocinesis, el uso acromático se empieza a dividir precisamente por una parte de la célula, que existe una invaginación, como se los acabo yo de mencionar, y da como resultado pues dos células hijas, como podemos ver justamente en esta parte.
¿Qué pasa en la meiosis o qué es la meiosis? Bueno, la meiosis es fundamental para la división sucesiva de la célula y para reducir el número cromosómico a la mitad. Así los gametos resultantes, óvulos y espermatozoides o esporas obtienen la condición haploide, es decir, N, y durante la fecundación se recupera el número cromosómico de la especie diploide, es decir, 2N. Para esto sucede una doble división celular que se conoce como primera y segundas divisiones meióticas. Aquí hace falta o cabe señalar una aclaración muy importante. La mitosis solamente se llevará a cabo única y exclusivamente en células somáticas, es decir, células del cuerpo, en células del riñón, del pulmón, de los músculos, de la piel. Sí, aquí es donde se llevará a cabo la mitosis. Y la meiosis solamente y únicamente se llevará a cabo por medio o dentro de células gametogénicas. En este caso, pues solamente son óvulos y espermatozoides. En la división meiótica, ¿sí? Perdón, en la división mitótica dará como resultado solamente dos células hijas con una carga cromosómica de 46 pares de cromosomas, hablando de la especie humana, ¿no? Y en la división meiótica o meiosis dará como resultado cuatro células hijas con una condición haploide, es decir, con solamente la mitad de los pares cromosómicos, ¿no? En este caso serían pues 23. En la meiosis, en la profase 1, en forma parecida a la mitosis, inicia con una condensación del ADN, formando los cromosomas en el núcleo. Sin embargo, en la meiosis sucede un fenómeno especialmente extraordinario, de importancia, ¿no? Cada pareja de cromátidas unidas por el centrómero forma una diada, es decir, dos cromosomas hijos, por lo que cada pareja anterior de cromosomas homólogos resulta una tétrada, es decir, dos cromátidas por cada cromosoma. Entonces aquí tenemos en lo que es la meiosis, están las cromátidas hermanas, ¿sí? Y justamente se van a dividir, ¿sí? Justamente fragmentos de este cromosoma junto con el de acá, precisamente para formar estos heterocromosomas, ¿no? Y que resultan en una tétrada homóloga. Aquí los tenemos, como existe este entrecruzamiento, ¿sí? De estas dos pares de cromosomas y cada quien se lleva un pedazo de estas estructuras. Y mediante el entrecruzamiento cromosómico en la profase 1 de la meiosis, se mezclan las características paternas y maternas en los individuos de reproducción sexual. Y aquí lo tenemos con toda claridad. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se disponen en la placa ecuatorial uno frente al otro tomando a la estrella madre cromosomas y se unen al uso por medio de sus centrómeros. Aquí tenemos en la parte de la metafase, ¿sí? Obviamente como los cromosomas homólogos alineados en el centro de la célula se dividen y pues obviamente se colocan en el centro de la célula. En la anafase 1, las parejas de los cromosomas homólogos empiezan a separarse rumbo a los polos, pero en este caso no hay división de sus centrómeros, deslizándose para formar las placas polares o estrellas hijas. Y en la telofase 1, el uso desaparece y se forma una membrana nuclear alrededor de los cromosomas, que sufren un alargamiento y cada célula hija tiene un contenido de ADN diploide 2E. Entonces, en la primera parte de la meiosis dará como resultado una división celular en donde nos darán dos células hijas, como aquí lo tenemos, ¿no? Heterocromosomas. Aquí los estamos viendo. Y va a volver a haber otra división a partir de esta. En la segunda división meiótica, pues en general, la segunda división meiótica presenta el mismo esquema de una mitosis normal en cuanto a sus etapas, solo que los cromosomas no se duplican.
sino que solamente se reparten equitativamente en las nuevas células, hijas por supuesto, por lo cual resultan células haploides N, ya que únicamente contienen la mitad del número normal de cromosomas de la especie. Y la segunda división meiótica tiene los mismos pasos que la primera, pero se agrega el número 2 romano para diferenciar en profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Al final se obtienen 4 células hijas haploides N. Recordamos cuando hablamos de células hijas haploides N, hablamos de células con la mitad de los cromosomas. Entonces aquí tenemos la profase 1, la metafase, anafase 1, telofase 1. Ya la analizábamos anteriormente. Lo mismo que sucede en la mitosis va a suceder en la meiosis, pero a diferencia de esta es que aquí va a haber pues otra división meiótica que es la metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿vale? En la meiosis 1, entonces tenemos que los cromosomas homólogos separados se forman en tétradas, ¿sí? Se aparece el microtúbulo, existen cromátidas recombinadas y aquí están, porque debe de existir esa recombinación entre las cromátidas. Y después viene lo que es la anafase. Aquí está el uso acromático, los centriolos jalan sí, precisamente a los cromosomas hacia los polos opuestos de la célula. Y en la telofase 1 empiezan a romperse ese uso acromático que se formó y se empieza a formar la telofase 1. Por otro lado, viene la profase 2, que a partir de estas dos células hijas, ¿sí? Se dan las que ya les había mencionado. Y fíjense, aquí en la telofase 2 va a haber otra duplicación del material genético, ¿sí? En la cual ahora nos van a dar, en lugar de que nos den dos células hijas, nos van a dar como resultado 4 células hijas haploides. Esa es la gran diferencia entre una y otra. También es muy importante que hablemos sobre el ácido desoxirribonucleico o el ADN, lo que es su historia y cómo están conformados. En 1962, James Watson y Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, pues en conjunto reciben el Premio Nobel en Medicina por descubrir la estructura del ácido desoxirribonucleico, o también llamado ADN, y plantear la teoría de su replicación. Sin embargo, para llegar a este descubrimiento fueron indispensables las aportaciones de otros científicos como Frederick Griffith, Oswald Avery y Martha Chase, y otros más. Sin embargo, la situación más importante que realizaron aquí estas personas, pues es de Rosalind Franklin, porque fue la que, pues dijéramos, en este caso fue la primera en proponer, pues, el proceso de poder observar a el ADN, ¿no? Ella fue la más importante en estas cuestiones. En 1950, el estadounidense James Watson se traslada a Inglaterra, donde conoce a Maurice Wilkins del King's College en Londres, quien obtuvo fotografías de gran calidad del ADN mediante la difracción de rayos X, y también conoció a la científica Rosalind Franklin, quien logró imágenes superiores a las de Maurice Wilkins, utilizando el mismo método en el transcurso de 1951. James Watson conoció también al biofísico Francis Crick y decidieron trabajar juntos en el laboratorio de Cavendish en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, donde analizaron las fotografías del ADN obtenidas por Wilkins y Franklin. Franklin impartía entonces conferencias sobre sus avances en las investigaciones del ADN, explicando que podría estar formado por dos o más cadenas paralelas enrolladas a manera de hélice con los grupos fosfatos proyectados hacia el exterior. Sin embargo, el 28 de febrero de 1953, Watson se dio cuenta de que las bases nitrogenadas se unían por medio de enlaces de hidrógeno.
siempre que se uniera la timina con la adenina por un lado y la guanina con la citosina por el otro. Junto a Crick, comprobó que la estructura obtenida era la predicha matemáticamente y que sus contornos coincidían perfectamente con las fotografías pues, obtenidas por Rosalind Franklin y Wilkins. Con lo anterior, ambos determinaron dónde se ubican los grupos fosfatos y la desoxirribosa. Asimismo, comprendieron cómo podría replicarse el ADN. Y abajo aquí en esta imagen podemos observar a Rosalind Franklin, que es una de las personas pues más importantes en el descubrimiento del ADN, gracias a una técnica utilizada llamada difracción de rayos X. Aquí en esta imagen, justamente esta es la imagen que ella pudo, pues obviamente, identificar con respecto a cómo se encontraba o cómo se podía analizar el ADN. Gracias a sus observaciones, pues fue la considerada la pionera en realizar y en analizar esta estructura del ADN. Más tarde, Watson y Crick publicaron su hallazgo en la revista Nature en abril de 1953, gracias a lo cual en 1962 recibieron junto con Wilkins el Premio Nobel en Medicina. No sucedió así con Franklin, desafortunadamente. Sobre la controversia se ha afirmado que murió en 1958, por lo cual no pudo ser nominada al Nobel en 1962, debido a que solo se otorga a personas vivas. En realidad, hoy se sabe que aún en vida nunca fue considerada como candidata a dicho premio por ser mujer, desafortunadamente, ¿no? Pero pues bueno, aquí cabe señalar que la mera mera y la que descubrió esta estructura será pues obviamente Rosalind Franklin, ya que después Watson y Crick hayan llegado y hayan descubierto la molécula del ADN, pues bueno, eso ya es muchísimo más adelante, pero en realidad pues el premio debió haber sido otorgada a Rosalind Franklin. Asimismo, pues ella murió debido a la alta concentración de pues, radioactividad a la que fue sometida por sus investigaciones para poder observar la difracción de los rayos X y pues obviamente observar así la estructura del ADN como la podemos observar ahorita aquí en esta imagen donde Watson y Crick fueron los principales descubridores de dicha molécula. Bueno, ¿de qué está formada el ADN? Pues es muy importante, ¿no? La molécula del ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos enlazados por puentes de hidrógeno colocados en forma de espiral paralela, constituyendo una doble hélice. Por lo tanto, estas cadenas son estructuralmente independientes. Cada gen es una secuencia de ADN que contiene un mensaje que actúa como una instrucción en lenguaje genético, el cual define las características del individuo. Pues ahí tenemos cuál es la estructura del ADN. ¿Sí? Cada gen es una secuencia de ADN que contiene un mensaje que actúa como lenguaje genético en específico de cada uno. El conocimiento actual del ADN ha permitido determinar las relaciones de parentesco evolutivo entre distintas especies y se han hecho nuevos árboles evolutivos relacionados a las especies genéticamente emparentadas, y se ha encontrado también que desde un punto de vista evolutivo existen mayores diferencias en el número y la forma de los cromosomas entre las especies más alejadas taxonómicamente que entre las más cercanas. El ADN y el ARN, que el ARN es el ácido ribonucleico, se forman con la unión de nucleótidos al código genético y radica en el acomodo o combinaciones de estas cuatro unidades o nucleótidos. A pesar de la variedad entre genes y especies, el código genético es universal. Esto quiere decir, por ejemplo, que la secuencia de nucleótidos para
codificar un aminoácido de una determinada proteína es la misma tanto en bacterias como en seres humanos. Durante la reproducción celular, los cromosomas formados por el ADN que se replicó previamente transmiten con exactitud la información genética de una célula a otra. Vamos con los cromosomas. Los cromosomas son estructuras integradas por una larga molécula de ADN compactado y enrollado en proteínas básicas llamadas histonas, que a su vez están plegadas y enrolladas de modo que reducen la longitud de la molécula del ADN a una milésima parte de su extensión plena. Entonces, los cromosomas son estructuras integradas por una larga molécula de ADN compactado y enrollado en proteínas básicas llamadas histonas, que a su vez están plegadas y enrolladas de modo que reducen la longitud de la molécula del ADN a una milésima parte de su extensión. El ADN es la molécula donde está toda la información hereditaria y puede estar formado por miles o millones de pares de nucleótidos. A su vez, las moléculas de ADN que forman los cromosomas se dividen en unidades de material hereditario con un aspecto parecido a bandas o segmentos transversales, conocidos como genes. Cada uno ocupa siempre un lugar preciso llamado locus en singular o loci en plural en el cromosoma de la especie a la que pertenece. Entonces, aquí vamos a hacer un poquito de zoom. Aquí podemos ver cómo está conformada una célula eucariota con, pues obviamente, su núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Dentro del núcleo encontraremos estas estructuras llamadas cromosomas. El cromosoma compactado y condensado completamente en una célula en división, como lo podemos ver aquí. Después, posteriormente, veremos que están conformados como por estos bucles o como con estos chinos, digámoslo así, que son llamadas nucleosomas de ADN e histonas. Al momento que nosotros desenrollamos estas histonas, el ADN se envuelve alrededor de las histonas formando nucleosomas. Y si nosotros seguimos haciendo un pequeño zoom, ¿sí?, acerca de todas estas cuestiones, podemos ver que dentro de estos nucleosomas estará enrollado el ADN en forma de doble hélice, ¿sí?, en forma de hélice helicoidal, así como lo podemos estar viendo en este momento. Entonces, los cromosomas van a ser los que poseen al ADN, ¿sí?, que van a estar enrolladas en histonas y que posteriormente serán introducidas en nucleosomas o serán divididas en nucleosomas. Un solo cromosoma contiene cientos o miles de genes en un orden lineal específico a todo lo largo de su doble hélice de ADN. Cada gen representa una unidad hereditaria, es decir, es responsable de la transmisión de una determinada característica. Sin embargo, para ser más precisos, un gen puede transmitir más de una característica y, a su vez, determinadas características pueden depender de varios genes. Vamos a hablar un poquito acerca de las estructuras de los cromosomas. Además, los genes, cada cromosoma cuenta con regiones especializadas para su funcionamiento, un centrómero, dos telómeros y varias regiones de inicio para la replicación. La célula se reproduce por mitosis, como ya lo analizamos, y duplica su material genético con lo que forman cromosomas con dos cromátidas hermanas. El centrómero es la estructura con forma de disco que unirá las cromátidas hermanas temporalmente. El centrómero puede estar en varias posiciones, en extremo formando cromosomas telocéntricos, al centro formando cromosomas metacéntricos o ligeramente desplazado a alguno de los extremos, con lo que forma cromosomas submetacéntricos. Además, esta estructura se compone de cinetocoros que permite el desplazamiento de los cromosomas en el uso acromático.
Aquí tenemos el ejemplo del metacéntrico, ¿sí? Aquí el centrómero está pues obviamente en el centro, submetacéntrico está un poco hacia arriba, acrocéntrico ya casi al final de las cromátidas y el telocéntrico justamente rodea completamente, bueno, quita los brazos de las cromátidas hermanas y solamente quedan dos extremidades. Esto es el metacéntrico, el submetacéntrico, el acrocéntrico y el telocéntrico. ¿Cuáles son las estructuras de los cromosomas? Bueno, pues las regiones en los extremos de los cromosomas son los telómeros que resultan de gran importancia en la replicación de moléculas lineales de ADN. Su nombre proviene de las raíces griegas telos, final, y mero, parte. Los telómeros están formados por el mismo ADN que integra a los cromosomas, solo que en estos, según Blackburn, sus bases nitrogenadas presentan una secuencia especial llamada secuencia telomérica y que es distinta en cada especie y conforman los extremos sellados de los cromosomas. Entonces vamos a analizar la estructura de un cromosoma. Tenemos que esta estructura que está aquí se llama cromátida y esta estructura que se llama acá también se llama cromátida. Ambas hacen una cromátida hermana. Estas estructuras son conocidas como brazo corto y como brazo largo. En este caso tenemos lo que es el cinetocoro, ¿sí? Y de este lado tenemos lo que es el centrómero. El brazo largo dará como resultado pues la parte más larga de lo que es el propio cromosoma y el telómero dará como resultado esta estructura, ¿sí? Entonces seguiremos analizando esta parte. El ADN o el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Dentro de este cromosoma, como nosotros ya lo analizamos, está el ácido desoxirribonucleico o ADN. Es el principal componente de los cromosomas, de todos los seres vivos y en él radica básicamente la información hereditaria. A su vez, cada cromosoma se encuentra integrado por unidades de material hereditario llamados genes. El ADN que forma los genes es el responsable de la transmisión de las características hereditarias. Cada gen contiene la información de una característica. Por eso se dice que son moléculas informativas. Aquí nosotros podemos ver con toda claridad cuál es la estructura de un ADN. Aquí lo podemos ver pues, en realidad cómo se ve. Aquí tenemos la estructura representada de este dibujo y aquí lo tenemos como es la estructura química, ¿no? En esta parte, enlaces de hidrógeno sostienen las bases de pares complementarios del ADN. Tenemos que están conformados por un grupo fosfato libre, un azúcar y las bases nitrogenadas llamadas guanina y citosina, adenina y timina. Y todas estas van a ser, este es un azúcar, este es otro azúcar, este es azúcar, 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 que es una ribosa, no lo olviden. Y los grupos fosfato, como los podemos ver aquí, justamente aquí, aquí y aquí y aquí, y el fosfato libre, ¿no? Las dos hebras del ADN forman una doble hélice, por ejemplo, la timina con adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina. Y pues existen cuatro giros de la doble hélice del ADN, por eso se conoce que es una hélice helicoidal, es una molécula helicoidal, es decir, que gira, ¿sí?, en sí misma para dar esta estructura tan parecida. ¿Cuál es el proceso de replicación? Bueno, cuando el ADN va a replicarse, se estiran las cadenas espirales que simulan los pasamanos de una escalera de caracol. Poco a poco estas bandas se abren en forma parecida a una lambda. Aquí estamos viendo la figura. Cada cadena del ADN sirve como molde para que los nucleótidos que la forman se unan a nucleótidos nuevos que les corresponden de acuerdo con su base nitrogenada, es decir, una base púrica solo puede enlazarse con su correspondiente pirimidínicas y viceversa solo podrían unirse con adeninas, con timinas y guaninas con citosinas. Al final resultan cuatro cadenas, las dos que sirvieron de molde más las dos nuevas y cada cromatida o cromosoma hijo tendrá en su ADN una cadena vieja y una nueva cadena
y la vieja recibe el nombre de parental. Entonces, aquí como podemos ver en esta imagen, la doble hélice o de ADN parental, ¿sí? Se abre, el ADN original o parental se desenrolla y empiezan a abrir, a existir, pues obviamente este emparejamiento de nucleótidos, se empiezan a colocar estos nucleótidos y cada nueva doble hélice está compuesta por una cadena original o parental azul y una nueva cadena hija en color rojo, así como los vemos, ¿no? Y obviamente se sintetizan nuevas hebras de ADN con las bases complementarias de las cadenas originales o parentales. El ARN y la síntesis de proteínas. Bueno, el ácido ribonucleico o RN, a diferencia del ADN, tiene como pentosa a la ribosa en vez de la desoxirribosa. Eso es muy importante que no lo olvidemos. Además, la base pirimídica timina que forma el ADN es reemplazada por el uracilo. Por otra parte, la molécula del ARN está formada por una sola banda de nucleótidos, aunque puede presentar bases complementadas en doble hélice. Se conocen tres tipos de ARN fundamentales para la síntesis de proteínas. Bueno, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, es importante que ustedes analicen aquí que en el ARN, fíjense quién está: citosina, guanina, adenina y un uracilo, abusadísimos. Esa es una de las diferencias principales entre ADN y ARN, ¿vale? Vuelvo a repetir, ¿qué estructura vamos a encontrar aquí en ARN? Citosina, guanina, adenina y uracilo. De este lado, ¿qué vamos a encontrar? En el ADN encontraremos a la citosina, a la guanina, a la adenina y a la timina. Es decir, que en el ARN la timina cambiará por un uracil, ¿vale? Los nucleótidos aquí los podemos ver. La ARN solamente es de una sola hebra y la hélice de azúcares es ribosa en este caso, en las azúcares, y desoxirribosa en el ADN. Sumamente importante que no lo olviden. Citosina, guanina, adenina y uracilo se encontrará en el ARN. Y citosina, guanina, adenina y timina la encontraremos en el ADN. Sumamente importante. Bueno, ¿cómo ocurre la síntesis de proteínas? Bueno, ocurre la transcripción, es decir, se hace una transferencia o copia de la información genética del ADN al ARN mensajero. La información necesaria para la construcción de una proteína pasa del ADN al ARN mensajero y se hace por fragmentos. El ARN mensajero sale por los poros de la membrana nuclear hacia el citoplasma, precisamente con las instrucciones necesarias para la síntesis de dicha proteína. Una vez que el ARN mensajero sale del núcleo y llega al citoplasma, lugar donde se sintetizan las proteínas, se une a un ribosoma formado por ARN ribosomal, el cual se une a los aminoácidos que proceden de las proteínas de las plantas y animales que se utilizaron como alimento. La síntesis de proteínas se realiza por la traducción de la información que lleva el ARN mensajero al RN de transferencia. En el paso número 5, el ARN de transferencia localiza los aminoácidos, que son las unidades que forman las proteínas que se encuentran en el citoplasma, y los transfiere a los ribosomas, donde cada aminoácido es colocado en el lugar que le corresponde. El ARN ribosomal ensambla los aminoácidos en los ribosomas para formar cadenas de polipéptidos, lo cual a su vez formarán las proteínas. Es muy, pero muy importante este paso, que no se les olvide. Fíjense bien, el ARN transferencia localiza los aminoácidos, es decir, las unidades que forman las proteínas, que se encuentran en el citoplasma, y los transfiere a los ribosomas, donde cada aminoácido es colocado en el lugar que le corresponde. El ARN ribosomal ensambla los aminoácidos en los ribosomas para formar cadenas de polipéptidos, los cuales a su vez formarán a las proteínas.
Y bueno, aquí tenemos un mapa literalmente pues conceptual en el cual podemos ver cómo están conformados los ácidos nucleicos. Entonces los ácidos nucleicos están integrados por monómeros llamados nucleótidos, el ADN formado por dos cadenas de nucleótidos responsable de la transmisión de características hereditarias, el ARN formado por una sola cadena de nucleótidos, síntesis de proteínas, el ARN sintetiza proteínas bajo las órdenes del ADN, el cual presenta tres tipos, ¿vale? ARN mensajero, copia el ADN, la secuencia que deben tener los aminoácidos. El ARN de transferencia reconoce y transfiere los aminoácidos a los ribosomas y el ARN ribosomal forma parte de los ribosomas donde se sintetizan las proteínas. Aquí entonces tenemos pues obviamente totalmente explicado esta situación, ¿vale? Antes de que termináramos el día de hoy, quisiera yo regresar a hablar un poquito acerca de el proceso de división celular. Recordemos, ¿sí? Que el proceso de división celular llamado mitosis se llevará a cabo única y exclusivamente solamente en células somáticas. ¿Vale? ¿Cuáles son las células somáticas? Solamente las células del cuerpo. ¿Y qué tendrán, perdón, diferentes fases? Interfase tardía, profase temprana, profase tardía, metafase, anafase y telofase. En la interfase tardía, los centriolos se colocan justo cerca del núcleo para empezar la división celular. Posteriormente a esto, los centriolos se colocarán cerca del núcleo en la profase temprana, precisamente para abrir o romper el núcleo e empezar la precisamente división. Posteriormente a esto, el uso acromático se extenderá hacia los lados, hacia los polos opuestos, lo que permitirá que los cromosomas se empiecen a alinear al centro precisamente de la célula para que ésta, pues obviamente en la parte de la metafase, tome estos usos por el centro a los cromosomas para empezarlos a preparar para la división. En este caso, en la anafase, precisamente se dividen por el centrómero las cromátidas hermanas y se van hacia los polos opuestos de cada célula, como lo estamos viendo en este proceso. Posterior, aquí también arriba, fíjense, aquí también los estamos viendo de manera en vivo, como se ve, ¿no? En la telofase, sí, se forma de nuevo la envoltura del núcleo. Fíjense aquí cómo vuelve a empezar, ¿sí? A empezar a formarse el núcleo. Los cromosomas se extienden de nuevo, ¿sí? Y reaparecen los nucleolos, fíjense, reaparecen los nucleolos. Y en la citocinesis, el uso acromático empieza a desaparecer precisamente para proporcionar, pues obviamente para empezar esta gran división de dos células hijas, así como nosotros podemos analizar de esta parte, ¿no? Y precisamente vuelve a aparecer ya el centriolo, ¿sí? Están los cromosomas, como nosotros podemos ver aquí ya completos, y los centriolos pues ya están totalmente pues puestos en la célula precisamente ya esperando en su momento la próxima división celular. Y aquí en la meiosis, recordemos que es muy pero muy importante que existirá una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Lo mismo, en la profase se colocarán los centriolos precisamente o romperán los centriolos los núcleos celulares. Posteriormente, en la metafase, pues obviamente darán lugar a que los cromosomas variados se coloquen al centro de la célula, lo que provoque que en la anafase los centriolos se pues dividan por medio del centrómero a las cromosomas hermanas y de como resultado dos células hijas en esa parte llamada telofase. Pero no olvidemos que en la meiosis existen dos divisiones celulares, si no nada más hay una, sino que hay dos. Y entonces viene lo que es la metafase 2 que vuelve a existir ese proceso. Aquí nos quedamos, ¿sí? Y vuelve a existir ese proceso de división celular de cromátidas que se jalan
unos hacia otros lados igual por el centrómero. Y en la anafase 2, en lugar de que, bueno, aquí en la metafase 2 ya existen dos células, la división de dos células, vuelve a existir esta división de centrómeros, ¿sí? Por el centro, gracias al uso acromático y a los centriolos, se vuelve a dividir y aquí lo más importante, me van a dar 4 células hijas haploides, es decir, con solamente la mitad de mi carga cromosómica que estamos analizando en este momento, solamente la mitad, ¿vale? Por eso aquí nos darán 4 células hijas, ¿vale? Eso es la división de la meiosis. Aquí lo podemos ver, meiosis 1, ¿sí? Son los cromosomas homólogos apareados, forman las tétradas, ¿sí? Los centriolos aparecen, aparece el uso acromático, ¿sí? Por el centrómero se dividen pues obviamente las cromátidas por medio de los cinetocoros, ¿sí? En esta es la metafase en el cual los cromosomas, ¿sí? Se colocan al centro de la célula. En la anafase 2 se separan, ¿sí? Y se dividen cada una a sus lugares, a los polos, ¿sí? En la telofase, cada cromátida queda en la parte externa de la célula, ¿sí? Y posteriormente, en la profase 2, cada célula dividida, de que se nos salieron dos, pues una va a ser la que está aquí y otra acá, pues nos van a dar 4 células hijas. Lo mismo, sucede lo mismo, el mismo proceso. La división de la metafase 2, perdón, metafase 2, separación de las cromátidas, obviamente pues, las cromátidas se separan por medio del cinetocoro, ¿sí? Las cromátidas se separan, se van a los núcleos, existe la replicación de las cromátidas y nos va a dar como resultado, ¿sí? 4 células hijas haploides. ¿Por qué se llaman haploides? Precisamente porque solamente tendrán la mitad de la información genética, la mitad de la información cromosómica que nos define como especies, ¿no? Cada especie tendrá, pues obviamente, su característica en específico de cada uno de estos, de las células haploides, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos. Para finalizar, pues lo más importante es que Rosalind Franklin fue la mujer que se encargó del descubrimiento del ADN junto con Jane Francis y Crick, Francis y Crick. Reciben el premio Nobel por el descubrimiento del ADN a través del trabajo de antelación de Rosalind Franklin, que pues antecede, ¿sí? La explicación de este proceso genético, ¿no? Después, pues aquí vienen lo más importante del descubrimiento de Rosalind Franklin. Y aquí lo que quisiera yo hacer es sumamente pues importante en las cuestiones del cromosoma que estuvimos analizando. No olvidemos, por favor, esta diapositiva que es muy importante, en la cual nosotros podemos observar la célula eucariota, como ya lo hemos mencionado, con retículo plasmático rugoso, liso, y dentro del núcleo vamos a encontrar los cromosomas. El cromosoma va a estar enrollado en forma de chinos. Estos chinos o bucles se van a llamar histonas, y dentro de histonas tendremos unas estructuras llamadas nucleosomas, y que dentro de estos nucleosomas estará enrollado el ADN en esta forma helicoidal que pues va a determinar su estructura, ¿no? Y posteriormente tenemos esta estructura del cromosoma, que no lo olvidemos, está formada por cromátidas hermanas, brazo corto, brazo largo, el cinetocoro y el centrómero, que el uso acromático en la mitosis y en la meiosis va a tomarlos justamente por esta parte del cinetocoro para doblarlos y hacerlos pues precisamente dos, dos cromátidas hermanas, ¿no? Recordemos, muy importante, no debemos de olvidar que el ADN está conformado por un fosfato libre, un azúcar libre, un grupo guanina, otro citosina, una adenina, una timina, la azúcar libre, ¿sí? El grupo fosfato libre, y enlaces de hidrógeno sostienen las bases de pares complementarios del ADN.
las dos hebras del ADN forman una doble hélice y va a estar siempre formada por 4 giros de la doble hélice del ADN, ¿vale? Eh, Vimos la síntesis de proteínas, aquí lo mencionábamos, que ocurre en la transcripción, es decir, se hace una transferencia o copia de la información genética del ADN al ARN mensajero. La información necesaria para la construcción de una proteína pasa del ADN al ARN mensajero y se hace por fragmentos. El ARN mensajero sale por los poros de la membrana nuclear hacia el citoplasma. Una vez que el ARN mensajero sale del núcleo y llega al citoplasma, al lugar donde se sintetizan las proteínas, se unen un ribosoma formado por un ARN ribosomal, el cual se une a los aminoácidos que proceden de las proteínas de las plantas y animales que se utilizaron como alimento, ¿no? Y la síntesis de proteínas se realiza por la traducción de la información que lleva el ARN mensajero al ARN de transferencia. El ARN de transferencia localiza los aminoácidos que se encuentran en el citoplasma y los transfiere a los ribosomas, donde cada aminoácido es colocado en el lugar que corresponde. El ARN ribosomal ensambla los aminoácidos en los ribosomas para formar cadenas de polipéptidos, por los cuales a su vez formarán las proteínas. Y pues por último volvemos a mencionar aquí lo que son los ácidos nucleicos. Están integrados por monómeros llamados nucleótidos, están formados por ADN formado por dos cadenas de nucleótidos, ARN formados por una sola cadena de nucleótidos, el ADN responsable de la transmisión de características hereditarias, el ARN es la síntesis de proteínas bajo las órdenes del ADN, el cual presenta 3 tipos. ARN mensajero copia el ADN, la secuencia que deben tener los aminoácidos. El ARN de transferencia reconoce y transfiere los aminoácidos a los ribosomas. Y el ARN ribosomal forma parte de los ribosomas donde se sintetizan las proteínas. Pues en realidad este ha sido el tema de mitosis y un poquito de ácidos nucleicos. Si tienen ustedes alguna duda pueden volver a ver el video y si no, de todas maneras estoy a sus órdenes para resolver cualquier duda. Pues muchísimas gracias por su atención, quedo a sus órdenes, espero que sea de su agrado el video.